Como ser humano, estoy totalmente convencido que la situación que estamos viviendo en el mundo no nos puede pasar desapercibida. Esta situación que estamos viviendo, esta invasión a un país como es Ucrania, no puede pasar desapercibida. Hoy, en 20 horas ya que lleva el ataque, se registran más de 50 muertes entre civiles y soldados y más de 150 heridos. Esas son las cifras por encima. Ustedes saben que siempre la guerra camufla sus cifras. Solo hasta el tiempo, cuando aprendemos a leer los hechos de la historia, nos damos cuenta de los verdaderos datos. Pero hoy no quiero hablar de datos, quiero hablar de seres humanos, de seres vivos que perdieron su vida, que han perdido su vida y aquellos que la perderán. Los invito a que hagamos un gesto como seres humanos de un minuto profundo de silencio, pidiendo para que esta guerra cese, se acabe y haya un resultado en donde los seres humanos aprendamos a vivir en paz. Hagamos un gesto de silencio profundo en un minuto por todas las víctimas de este horrible minuto que está viviendo la humanidad. Señor Jesús, tú que eres el portador de la paz, te pedimos que seas mensajero de paz para Ucrania y el mundo entero en esta hora oscura, en esta noche de violencia y de impacto contra los seres humanos. Bendícenos con tu paz. Amén. Bueno, muy bien, muy bien. Para eso estamos aquí, para ser constructores de paz. Uno no estudia doctrina social de la iglesia para ser la persona más brillante de las acciones pastorales. Uno no estudia doctrina social de la iglesia para convertirse en el mejor católico cristiano seguidor de Jesús que hay en la sociedad. No, no. Estudiamos doctrina social de la iglesia para entender cómo el evangelio nos transforma y transforma las realidades sociales. Por eso estudiamos doctrina social de la iglesia, para entender cómo el evangelio toca nuestra existencia para transformar las realidades y pasar, como bien lo decía el gran San Pablo VI, pasar de condiciones menos dignas a condiciones más dignas. Para eso estamos aquí en esta noche y para eso nos encontramos estudiando este diplomado. Bueno, muy bien, yo quiero partir contándoles qué voy a hacer, porque a mí como profesor, cuando voy o cuando estoy en el lugar de ustedes como estudiante, siempre me gusta que los profesores me digan qué vamos a hacer en la clase. Con eso yo me dispongo y sé qué tengo que hacer. Vamos a aprovechar esta hora y media que tenemos para poder sacar el mayor provecho y poder verdaderamente llevarnos lo mejor de esta noche en nuestro aprendizaje, a partir de 3 pasos. El primer paso, un ejercicio sencillo de partir de la vida. Ese ejercicio no nos va a tomar más de 20 minutos, creo yo. Luego vamos a hacer un profundizar la vida. Vamos a ver
vamos a profundizar un tema que es muy importante porque es la base, el fundamento de lo que estudiaremos en este diplomado. Y en un tercer momento vamos a hacer un ejercicio de discernimiento para ver qué es lo que Dios nos está pidiendo en esta noche a través de esta sesión de clase que tenemos. Muy bien, pues vamos con nuestro primer paso de la noche. Vamos a partir de la vida. Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Les voy a pedir el favor entonces que tengan a la mano papel y lápiz, papeles y esfero o papel y colores. Si tienen colores a mano, mucho mejor. Pero el ejercicio consiste, es muy sencillo. Lo primero que les voy a pedir es que pinten una mesa con tres patas, solo tres patas. No, profe, es que quiero hacer una de cuatro patas, que es a mí me dicen que las mesas de cuatro patas son mejor. Bueno, pues sí, puede ser, pero en esta noche voy a pedirles simplemente pinten una mesa de tres patas y por favor, abran su cámara y muéstrenme las mesas que están pintando. Entonces tienen un minuto para hacer un rápido dibujo. Por ahí veo que Erika prendió su cámara, pero está pintando. Estefanía está también con su cámara prendida. Quiero ver el dibujo. Juan Manuel, ¿cómo va ese dibujo? Indíquemelo con su mano. Bueno, ya con los ojos ya me indicó cómo va. Muy bien. Paz, ¿cómo va ese dibujo? Por ahí ya lo está mostrando eso. En su cámara, Paz, estoy viendo un bello botero, pero no le alcanzo a ver. Ah, bueno, por aquí Cruz ya hizo su mesa. Gracias, Cruz, gracias. Y también veo que María también hizo una mesa triangular. Gracias, María. Pues qué bien. Don Richard, buenas noches. ¿Cómo va su mesa? Ah, miren esta mesa, redonda, tres patas, muy bien, gracias Richard. Erika, también, pero Erika ya le puso adorno a la mesa, Dios mío, no, ya le montó florero y toda la cosa. Está muy bien, bien, bien. O parece como un vexilium de los de la Legión de María, no sé finalmente qué era lo que le quería poner Erika. Omar, buenas noches, ¿cómo va su mesa? Bueno, sí, listo, perfecto, muy bien, gracias. Creo que por el clériman usted es padre Omar. Bueno, Esto, profe, Diácono Omar Carreño, de la Pastoral perfecto. Social de Socorro y San Gil, Bienvenido, subdirector. señor. Qué zona tan bonita. Espero que ya puedan transitar después de ese duro y trágico incidente violento que tuvieron ayer. Bueno, muy bien, Patricia también nos está mostrando por ahí, se paró y está mostrando su mesa. Muy bien, Patricia. Bueno, muy bien, ya listo, se acabó el desorden. Vamos a ponernos al día entonces con el ejercicio que vamos a hacer. Les voy a pedir ahora que en cada pata de la mesa escribe tus pilares en la vida. Es decir, cuáles son esas tres cosas que tú no estás dispuesto a negociar por nada en el mundo. Es decir, ¿qué es lo que te da a ti estabilidad, soporte, fuerza? ¿Qué es lo que tú dices? Para mí lo más importante en la vida es uno, dos y tres. Escriba en cada una de las patas de su mesa, de su dibujo, en una palabra, cuál es ese pilar de su vida. Muy bien, les voy a dejar un momentico como de silencio para que puedan concentrarse y escribir esos tres pilares que cada una y cada uno tienen para su vida. Gracias, Erika. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para compartirlos, así es que muchas gracias también por presentármelo. Muy bien. Ahora
creo que por una mirada que me hicieron, creo que necesitan 30 segundos más. Perfecto. Muchas gracias por esa disciplina en este ejercicio. Ya van a entender por qué en doctrina social les estoy poniendo a pintar patas y mesas. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio rápido en pequeños grupos. Le voy a pedir el favor a Rosita que me ayude formando grupos de 3 personas. Como es un grupo pequeño, perfectamente podemos trabajar de a 3 y van a compartir en esos grupos donde van a estar aleatoriamente 3 preguntas. Van a compartir con las personas con las que estén, con las que vayan a estar en el grupo, cuáles son tus fundamentos de vida, es decir, cuáles son esas 3 cosas que escribió en cada pata. Segundo, en cada pata de la mesa. Segundo, ¿qué factores en tu vida te constituyen como persona? ¿Qué cosas tú dices? A mí lo que me hace persona es... Y lo cuenta ahí en su pequeño grupo. Y la tercera pregunta, ¿sin qué fundamentos tu vida pierde el rumbo? Es decir, cuando yo le quito una pata a esa mesa de 3 patas, se cae. ¿Qué de eso que a ustedes les pueden quitar les hace perder el rumbo? Muy bien. Denle, por favor, Listo. aceptar para que puedan ir a los grupos y van a tener 10 minutos de trabajo. Es decir, hoy no pueden echar tanto chisme. Hoy vayan a lo concreto con estas 3 preguntas que ya se las voy a poner en el chat. Rosita, ya puedes formar los grupos, por favor. Ya están todos enviados a grupo. Listo. Entonces denle aceptar y nos vemos en 10 minutos otra vez en esta sala. Nos faltan algunas personas que faltan. Por favor, darle a aceptar para que vayan a sus grupos de trabajo. Algunos van a tener que quedar de 4 participantes. Perfecto, no pasa nada, está bien. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Este es mi grupo. Este es mi grupo. No, Zoraida, debes darle a aceptar a la invitación que te enviamos. Yo creo que la aplazaste. Puedes ir ahí donde están los 3 puntitos y decir ir a pequeños grupos. Perfecto. ¿Te ubicaste, Zoraida? Creo que no, porque no ha migrado. No, nada, no entro. Caramba. Ahí donde dice sección de grupos, en la barra de abajo de tu pantalla debe aparecer sección de grupos y ahí ir a pequeños grupos. Aparecen como 4 cuadritos. Sí. 4 pequeños cuadritos. ¿Sí los ves?
Cruz Belinda tampoco ha podido unirse. Cruz ya pudo unirse. Ya. La Zoraida, estoy ¿sí reenviando a pudiste otro ver? grupo porque quedó sola. Ya la reubiqué. Ok, listo. Ahora sí. Listo. Ya. Cruz sigue aquí. Ahora no la veo en ninguna sala. Ah, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Listo, Wilmar. Entonces, aprovechemos. Sí, Son 10 sí, minutos, cuéntame. 7:49 a las 8. Nada, pues ha sido bastante tensa la cosa. Espérate, paro. La segunda era muy Pues, Lili, interesante. no, es porque quiero escuchar las respuestas, la verdad. Bueno, muy bien, qué bueno, bienvenidos de nuevo. Todavía nos faltan algunas personas. Ya, Wilmar, ya regresaron todos. Perfecto. Bueno, muy bien, feliz regreso. Vamos entonces ahora a pasar a profundizar un poco la vida y más que profundizar la vida es, pues vamos a trabajar sobre el tema, vamos a ver entonces qué y cuáles son esas fuentes de la DSI. Miren, así como ustedes, cada uno de nosotros en la vida tenemos unos pilares. La doctrina social de la Iglesia también tiene sus fuentes, tiene sus pilares en donde se afinca, en donde se construye. Y eso voy a tratar de desarrollarlo entonces en esta segunda parte de la clase. ¿Cuáles son entonces esas fuentes de la doctrina social de la Iglesia? La máxima, por encima de todas las máximas que tenemos en el cristianismo, es el mandamiento del amor. Ese es el fundamento y la fuente de todo movimiento dentro de nuestra experiencia cristiana. Y cuando estoy hablando de una experiencia cristiana es de seguidores de Cristo, con el apellido que le quieran poner, católico, ortodoxo, luterano, anglicano, protestante, pentecostal, adventista, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los adjetivos que quieran ponerle, todos como seguidores de Cristo tenemos el fundamento en el mandamiento del amor. Y a ese mandamiento del amor se le suman 4 elementos que son los grandes pilares y las fuentes de la doctrina social de la Iglesia. Ellos son, a saberse, 1, nada más ni nada menos que la tradición bíblica. Es decir, la revelación de Dios presente en su palabra es parte de esa fuente, de ese gran mandamiento. Segundo, tenemos que hablar de la tradición patrística, que es desde de esos padres de la Iglesia que nos han enseñado en el transcurso de la historia a la Iglesia, ellos nos han enseñado sobre la doctrina social de la Iglesia. Tercero, hay una tradición de carácter teológica, es decir, en donde se ha venido manifestando Dios, en donde se ha venido revelando Dios. Y esos espacios de revelación los leemos a través pues, de lo que vamos a denominar la tradición teológica. Y el cuarto gran fundamento o fuente de la doctrina social de la Iglesia es el derecho natural. Aquel fuero interno profundo del ser que nos lleva a actuar con los dones de los cuales Dios nos ha dotado. Pero bueno, desarrollemos entonces un poco más la idea y profundicemos porque a eso vinimos hoy, a ver cuáles son esos fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, tal y como ustedes también tienen sus fundamentos y de los cuales ustedes viven, se nutren. Y ese era el ejercicio que
que ese fue el ejercicio que quise que hicieran, que fueran a los grupos y contaran a los demás qué es lo que los nutre, los fortalece, les da a ustedes fuerza para la vida. Pues así pasa con la doctrina social de la iglesia. Si ustedes le quitan a la doctrina social de la iglesia la tradición bíblica, eso no es doctrina social de la iglesia. Si ustedes le quitan más la tradición patrística, aquello que hemos aprendido en la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, empieza a quedar coja esa doctrina social. Si ustedes le quitan esta tradición teológica, todo lo que hemos construido en la teología, pues quedamos totalmente desubicados de lo que es doctrina social. Y todavía más aún, si le quitamos el derecho natural, esa comprensión del fuero interno profundo del ser humano, de donde salen las buenas, nobles y mejores intenciones, pues imagínense, no tendríamos doctrina social de la iglesia. Vamos con el primer pilar. Y quiero arrancar con este texto tomado del Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 28. Es un bello relato. Es un bello relato que los invito a todos a leerlo ahí de la pantalla. Dice, se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, es decir, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces, bien has respondido, haz eso y vivirás. El relato que sigue en este marco del Evangelio de Lucas, capítulo 10, después del versículo 28, viene el relato de el buen samaritano. Pero ese no lo vamos a trabajar hoy porque me interesa que nos vayamos en esta noche con una convicción. Y es que la doctrina social de la iglesia está afincada en el valor profundo de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Se los pongo en amarillo, se los resalto para que esto sea una palabra viva que no solamente quede en letras de esta presentación, sino que eso se convierta en una manera de ser nosotros seguidores del Señor. ¿Para qué hacemos y para qué estudiamos la doctrina social de la iglesia? Para amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero lo más bello de este texto es como Jesús le dice a este legista que se sabía toda la ley, se sabía todas las leyes, todas las normas, pero le faltaba convencerse de la máxima suprema, el amor integral, no el amor a pedacitos. Miren que Jesús no dice, ame a Dios solamente con el corazón y con ese corazón, pues ame a su prójimo. No, y tampoco dice, ama al Señor solo con tu alma. Ni tampoco dice, ame al Señor solamente con sus fuerzas. Ni tampoco dice con su mente. Cuando ustedes suman corazón, más alma, más fuerzas, más mente, lo que están haciendo es reconociéndose seres integrales, reconociéndonos unidad. Y como seres integrales, amamos de una manera integral. El gran riesgo que tenemos en esta sociedad
es convertirnos en monstruos de el amor solo corazón, ese amor romántico, ay, ternura, ay, belleza, ay, todo es primor, pero no ponerle a ese amor un alma que tenga vida, que tenga fuerza, que tenga ánimo. El amor con todas las fuerzas es con todo lo que podemos hacer, es decir, no podemos amar solamente con acciones. Para tener buenas acciones necesitamos una buena mente, un corazón limpio y un alma dispuesta a ir y salir de sí para darse a los demás. Porque el resultado de sumar amor con corazón, alma, fuerzas y mente no es otra cosa que un amor desbordado por el prójimo, desbordado por el otro, desbordado por la otra. Y termina el texto con una sentencia bellísima que se convierte en nosotros en un llamado. Haz eso y vivirás. Punto. ¿Quieren vivir ustedes bien? Aquí está la fórmula. Sume todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas, toda la mente, y eso les da la calidad del amor que ustedes sienten por ustedes para dar a los demás. Uno de mis grandes maestros en Biblia, el padre Gustavo Baena, un padre jesuita, decía que la síntesis del evangelio era un Jesús saliéndose de sí para darse a los demás. La síntesis del amor al cual nosotros estamos llamados no es otra cosa que disponernos a salir de nosotros mismos para darnos a los demás. Y la pregunta, ¿y cómo hacemos eso? Pues para eso estudiamos doctrina social de la Iglesia, para entender cómo amar con el corazón, con el alma, con las fuerzas, con la mente, con la inteligencia, que sea un amor inteligente, de salirnos de nosotros para darnos a los demás. Esa es la función social que va a tener la doctrina social. Esa es la función que tiene el evangelio transformador. De tal manera que cuando nosotros hablamos de tradición bíblica, estamos diciendo que es esa relación entre el encuentro de dos grandes tradiciones, la tradición judía y la tradición que nace del judaísmo denominada cristiana. Cuando juntamos esas dos tradiciones, aparece lo que conocemos nosotros como la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y al interior de esa palabra encontramos la comprensión antropológica de el ser, es decir, la comprensión antropológica del cristianismo. Para que no se me vayan a perder en los términos. Antropos, hombre, y si me permiten, ser humano, para no entrar en discusiones del género, que si es hombre, que si es mujer, que si es trans, que si es hombre con hombre o mujer con mujer, y en el sentido contrario, como decía por ahí cierta reina. No. Estamos hablando de la antropología, es decir, del ser humano y qué es lo que constituye a ese ser humano. Pues al ser humano, nosotros como seguidores de Cristo y creyentes, lo constituye que somos hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos un mamarracho ahí que salió de la nada. No. Somos la obra más excelsa, más grande que ha podido hacer Dios. Imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Desde el momento de la concepción hasta nuestra muerte. Imagen y semejanza. Dios mismo nos labra con sus manos porque Dios es un artesano y como Dios es un artesano quiso darle a esa gran obra algo de sí y por eso nosotros nos reconocemos imagen y semejanza, que cuando nos vean, lo que vean en nosotros es la presencia misma de Dios y cuando yo vea al otro, reconozca en el otro esa presencia de Dios. Eso es ser imagen y semejanza de Dios, que no es otra cosa que lo que nos va a enseñar la misma doctrina social de la Iglesia de la dignidad humana. Cuando ustedes vean en esta clase
en este diplomado de doctrina social de la Iglesia, los principios, van a encontrar que el principio sobre todos los principios va a ser la dignidad humana, cómo Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Pero como eso no nos bastó y el ser humano no entendió cuál era esa misión a la cual Dios lo estaba llamando al haber sido labrado, creado, imagen y semejanza, necesitó él mismo encarnarse, es decir, volverse antropos, volverse homo, volverse hombre, encarnarse, tomar todo lo que él era y meterse en un cuerpo. Eso es lo que hace Dios cuando se encarna, se mete en un cuerpo y lo que hace él entonces a través de su Hijo, lo que hace Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado, es mostrarnos tal cual es. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Y si Dios es amor, lo que hace su Hijo es reflejar en carne el amor que Dios mismo es. ¿Qué es lo que nos da imagen y semejanza? No es otra cosa que el amor. No es otra cosa que el amor. Eso nos diferencia de los animales. Miren, por más que quieran humanizar la mascota, que el perrito, que el gatico, que le pago el médico, que lo llevo a la escuela, que le pago el jardín, que le pago el seguro médico, que le pago el seguro funerario, por más que ustedes quieran y por más que quieran humanizar al animal, el animal va a seguir siendo animal y no va a tener razón, porque de eso es lo que Dios dotó al ser humano y eso es lo que lo hace digno, lo hace máxima criatura, lo hace una criatura por encima de todas las criaturas. Esa razón, esa es la dignidad por la cual nosotros, cuando practicamos nuestras obras de caritas, de amor, eso es lo que nosotros defendemos en aquellos con los cuales hacemos nuestra caritas. Defendemos el derecho de ser dignos por amor. Grábense esta frase, por favor, escríbanla por ahí en sus apuntes. Somos creados dignos por amor, no por otra cosa. Se los aseguro, no por otra cosa. Si quieren fundamentar esto que les estoy diciendo, no se preocupen. Cuando ustedes quieran, con mucho gusto les regalo un pequeño texto que escribí de 470 páginas fundamentando el por qué somos dignos por amor. Es, modestia aparte, es mi tesis doctoral de por qué yo defiendo con todos los principios y con todos los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia que hemos sido creados por amor. Y si hemos sido creados por amor, en el reflejo de Cristo, que es el Dios viviente en medio de nosotros, eso es lo que nos hace que seamos redimidos por Él. Él viene y nos redime. Él viene y por venir se hace el primogénito ante todos los hijos de Dios. Si a nosotros nos caracteriza algo como criaturas, cuando hemos sido creados por ese Dios, es que compartimos esa herencia de ese primogénito y después de ese primogénito venimos todos nosotros y es lo que nos hace a nosotros, ayer lo decía en el diplomado de diálogo social, es lo que nos hace hermanos. Esa redención otorgada por el Hijo de Dios nos hace fraternos, nos hace que cultivemos nuestras relaciones de hermanos en lo que denominamos fraternidad. De tal manera que esta palabra, esta tradición bíblica, nosotros la estudiamos porque es que ella es la que mantiene viva nuestra fe, nos enaltece en la esperanza, es decir, nos convierte en seres humanos distintos a los otros. ¿Qué es lo que debe distinguir a un cristiano de otros seres que no creen en Cristo? La esperanza que tenemos de esa acción de Dios en la humanidad, pero también nos hace el
seguir esta tradición bíblica, vivir en la caridad, en el amor, porque vivir en el amor no es otra cosa que vivir en Dios. Para eso y por eso, el fundamento de la palabra de Dios es el primer pilar de la doctrina social de la Iglesia. Una pequeña conclusión de esta parte. Los valores transmitidos por las Sagradas Escrituras, como la justicia, la igualdad de la dignidad de todas las personas, la búsqueda de la paz y la comunión, entre otros, van a tener origen y fuente de articulación en el mandamiento del amor. Si no alcanza usted a copiar bien esta frase, no se preocupe que la presentación se las hace llegar el coordinador del diplomado. Miguel se las hace llegar. Esta es una frase, a mi modo de ver, como yo sintetizo que en esa tradición bíblica de las Sagradas Escrituras encontramos el pilar para construir un mundo más justo. ¿Qué hacemos nosotros cuando estudiamos doctrina social de la Iglesia? Buscar una sociedad más justa, buscar esa igualdad de la dignidad de todas las personas. No, pero es que este hizo, este le quitó, este le llevó, este le trajo. Igualdad de la dignidad de las personas. Cuando voy en el Transmilenio y cómo me cuesta muchas veces en el servicio público, tanta gente que se sube y entonces nos cuenta el rollo y nos echa y nos dice que vive solo, que los hijos, el último que se subió esta tarde al bus en el que yo venía, me decía, es que mis hermanitos esta mañana no desayunaron, y entonces todos lo miran como esta persona, y bueno, lo vemos tan completo, tan íntegro. ¿Qué es lo que pasa y por qué no se pone a trabajar? Yo creo que tenía máximo 20 años. Entonces empiezo yo a decir, Dios santo, pero uy, ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues empezar a buscar cómo construir condiciones para garantizar la igualdad de la dignidad de todas las personas. No que porque este tiene, no que porque este es, no porque este salió en la televisión, no porque este es de la radio, no porque este manda los mejores memes, no porque este tiene un Facebook, no porque este gana, no porque este... No. Igualdad de la dignidad para todas las personas. El resto es el resto. 3, búsqueda de la paz y de la comunión. Miren cómo nos hace falta este valor. Hoy, en las situaciones que estamos viviendo en Colombia y en el mundo, necesitamos buscar esta paz y esta comunión. Díganme qué político de los que ustedes han escuchado en estos días que están en campaña, bien sea para la presidencia, para la Cámara o para el Senado, en este momento a ustedes les ha hablado de justicia, de igualdad de la dignidad, de la búsqueda de la paz y la comunión. ¿Quiénes les han hablado? No. Hablan es del escándalo y con quién se metió y con quién se acostó. Y entonces, mientras en algunas regiones del país el voto se vende por un tamal o se vende por una teja o se vende por un plato de lechona, pues vemos cómo la señora procuradora de nuestro país, la señora Cabello, va y compra los votos de los senadores para que le garanticen que ella pueda hacer una contratación exorbitante en este país, exorbitante. Ella, mientras a los pobres en la costa los compran con un tamal, esta señora está comprando la conciencia de los senadores a punta de cenas costosas. 3 días los mantuvo a punta de almuerzos, refrigerios y cenas de más de 11 millones de pesos. ¿Cómo vamos a construir la igualdad y la dignidad para todos con estos referentes que tenemos? Ahí es donde nosotros, como constructores de la doctrina social de la Iglesia, como cristianos comprometidos con un evangelio transformador, tenemos que garantizar y buscar las condiciones de justicia, igualdad de dignidad de todas las personas, búsqueda de la paz y la comunión, como eso que nos ayuda verdaderamente a vivir en una sociedad donde el amor sea
lo que salve a la humanidad. Perdón el apasionamiento ahí de este momento, pero es que es increíble. Uno en Colombia, ese fue el escándalo con el que nos levantamos hoy, y mañana es otro escándalo y pasado mañana otro. ¿Y quién contiene esta sociedad que estamos construyendo? Pues nosotros tenemos una gran misión, un gran compromiso. Bueno, pasemos a un segundo pilar, porque el tiempo es una locura, Dios santo. Segundo pilar. Les hablaba yo entonces que en el segundo pilar vamos a considerar a los padres de la iglesia, aquellos escritores, esos primeros escritores eclesiásticos que nos fueron enseñando en la historia cómo vivir cristianamente, los que nos ayudan a entender y alimentar nuestra fe cristiana, aquellos que bebieron de las fuentes de los apóstoles. Es muy lindo porque los padres de la iglesia conocieron los primeros testimonios de Jesús de Nazaret, imagínense, los primeros a los que les dijeron, oiga, mire, es que Jesús cuando veía una condición de injusticia, ese señor se ponía por encima de cualquier cosa a buscar cómo mejorar las condiciones justas de un leproso, de un ciego, de un paralítico, de una comunidad hambrienta, de una comunidad en el desierto. Pues eso hacía Jesús. Imagínense esas primeras personas que se enteraron de la obra magnífica que hizo Jesús en el mundo para transformar la sociedad, pues ellos eran pastores interesados por el bien de la iglesia, por el bien de la comunidad. Los nombraron santos porque su palabra escrita se convirtió en vida. Por eso se les denomina hombres y mujeres coherentes. Aquí sí utilizaré la distinción de géneros porque no son solo padres, sino son padres y madres de la iglesia, porque también fueron muchas mujeres que fueron enseñando en las comunidades cómo vivir a Jesús, cómo vivir al resucitado. Y ellos y ellas son expresión auténtica del Evangelio de Jesús. ¿Por qué se dice que son expresión auténtica? Porque fueron testigos reales del acontecimiento de Jesús en el mundo y de la resurrección del Señor presente en la historia. Pues entonces, ¿qué podemos aprender de estos padres de la iglesia? Decía San Ignacio de Antioquía, no de Antioquia, no era paisa, sino de Antioquía. Miren que Antioquía tiene tilde en la I. No hay sea que los paisas que me están escuchando ahorita, entonces lleguen, sí ve mi hijo, ese San Ignacio de Antioquía, ese sí era muy santo, es que ese sí era el santo. No tenía nada que ver con los antioqueños, este era antioqueno. Él decía algo que me parece muy lindo para aprender de los padres de la iglesia. Está bien enseñar a condición de practicar lo que se enseña. Esta frase, mejor dicho, es la frase de la noche. Si ustedes se quieren llevar una frase en la noche, llévense esta. Está bien enseñar a condición de practicar lo que se enseña. Nada más retador para nosotros como profesores, en mi caso como profesor, eso que yo estoy enseñando, cómo se puede poner en práctica en la vida. Ese es el gran reto que tenemos en la academia, ese es el gran reto que tenemos en las aulas, hacer que eso que estamos enseñando se convierta en cosas prácticas y reales. Bueno, avancemos entonces con los padres de la iglesia. Entonces hay unas categorías de padres de la iglesia, hay unos que son los apostólicos que conocieron muy de cerca a Jesús o por testigos directos de Jesús. Tenían una cercanía grande con los apóstoles, tuvieron que enfrentar el imperio romano, pero hacen y critican fuertemente la política social del pan y circo. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días? Eso es pan y circo, eso era encerrar a la gente en el Coliseo, y una vez los tenían encerrados en el Coliseo, eso les lanzaban desde el pavimento, les mandaban
les lanzaban pan a las tribunas y la gente entonces, barriga llena, corazón contento, mijo, porque les sacaban los leones, pasaban entonces a los gladiadores y había sangre y era un circo completo, los mantenían encerrados y cuando salían de estos grandes espectáculos se encontraban con los edictos de las nuevas reformas tributarias para su tiempo. Imagínense, entonces claro, la gente después de haber salido de esa recreación de aquel momento de los grandes espectáculos que se les daban en el circo, mientras la gente estaba ya divirtiéndose, los senadores entonces estaban haciendo política y salían y encontraban las reformas que determinaba el emperador y el Senado. Eso es lo que se llama la política social del pan y circo. Lo criticaron ampliamente los padres de la iglesia, porque decían, ¿cómo se dejan engañar metiéndose en el Coliseo, allá viendo el espectáculo y no se dan cuenta de las reformas de lo que Roma está haciendo en contra de ustedes a través de la política de los impuestos? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En pleno partido de Colombia, cuando estábamos en esa crisis que nos sacaban del Mundial, inmediatamente nos dimos cuenta que nos estaban metiendo una reforma aquí en el país. Una reforma que nos trajo unas consecuencias grandísimas el año pasado, porque era una reforma tributaria en contra del pueblo y ustedes ya se dieron y fueron testigos de todo lo que pasó en este país. Cualquier parecido de la realidad con la realidad es pura coincidencia. Mira, estoy hablando de los padres de la iglesia del siglo I, siglo III, siglo IV. Es decir, no hace 100 años, hace 1600, 1800 años y no hemos aprendido. Estaban también los padres apologetas, es decir, los que defendían la fe, esos que defendían en contra del imperio aquellas verdades de lo que después vamos a conocer como los dogmas de la iglesia y toda esa parte dogmática y las enseñanzas. Y tenían una característica, era que eran demasiado preocupados por los pobres. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Los padres griegos, que eran los grandes escritores, exponentes de lo que es la vida misionera y vivida desde el Evangelio, y viven la declaración de licitud de la cristiandad de Constantino, es decir, mientras el emperador nombraba el imperio como cristiano, ellos lo que hacían era legitimar aquello que estaba haciendo Constantino para que el imperio efectivamente fuera cristiano. Y están los padres latinos, que son los que escriben, sí, sus textos en latín, pero ellos se reconocen porque son los que más van a tener una expansión del cristianismo y van a apoyar a los grandes misioneros que expandieron el cristianismo de los primeros siglos. Y dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 193, que hablando de los padres de la iglesia, cita a la primera de Pedro: tened ardiente caridad los unos por los otros, porque la caridad cubrirá la multitud de los pecados. Esta verdad penetró profundamente la mentalidad de los padres de la iglesia y ejerció una resistencia profética contracultural, ante el individualismo hedonista pagano. Recordemos solo un ejemplo. Así como en el peligro de incendio correríamos a buscar agua para apagarlo, del mismo modo, si de una paja surgiera la llama del pecado y por eso nos turbamos, una vez que nos ofrezcan la ocasión de una obra llena de misericordia, alegrémonos de ella como si fuera una fuente que se nos ofrezca en la que podamos sofocar el incendio. Es decir, eso lo decía San Agustín, es decir, a la primera oportunidad que usted tenga de hacer el bien, hágalo. No pierda el tiempo, hágalo. ¿Qué es que mi párroco dice? ¿Qué es que yo no? Hágalo. ¿Qué es que me están diciendo que yo no puedo? ¿Que porque yo soy? Hágalo. Láncese, arriésguese. Como les decía
como les decía Rosa Inés en la clase pasada, pues hay unos fundamentos y uno de esos fundamentos para lograr esa transformación no es nada más ni nada menos que la voluntad de arriesgar. Arriesgue. Eso fue lo que hicieron los padres de la iglesia, arriesgar. De tal manera que dicen los obispos del CELAN que, hablando de los padres de la iglesia, sus enseñanzas advierten el ideal de justicia e igualdad en las relaciones de los hombres y más aún de caridad, una defensa constante por los afectados de toda clase de necesidades y los explotados, oprimidos por el egoísmo de sus semejantes, una crítica vigorosa, implacable a la avaricia, a las grandes acumulaciones de riqueza, de lujo, de usura y demás lacras sociales de su tiempo, y una llamada continua a la reforma, que si no es estructural aún, sí lo es de la conducta y de las costumbres sociales, y no por ello menos reforma. Este pequeño testimonio de lo que son los padres de la iglesia, miren, es que ellos, como constructores de justicia e igualdad de relaciones, eso ya lo hablamos anteriormente, criticaban grandemente esta acumulación de riquezas, de lujo, de usura, porque iban en contra de las buenas relaciones sociales y especialmente de los más pobres y desfavorecidos de su tiempo. Pero también estos padres de la iglesia hacían denuncias económicas y hablaban y enseñaban sobre la importancia de hacer una buena y justa y recta administración de los bienes creados por Dios, porque son para todos los hombres. De ahí que podamos construir otro de los principios de la doctrina social de la iglesia, como es el bien común, la construcción de bienes para satisfacer las necesidades de todos, que las riquezas, o sea, la riqueza no es mala, lo que es malo es poder o hacer el mal con esas riquezas y hacer que los otros no tengan la posibilidad de también poder llegar a tener las posibilidades que otros tienen. Por eso, la gran condena en lo económico de los padres de la iglesia va a ser la usura, esa que practican fácilmente organizaciones como bancos y que quieren quedarse siempre con lo mejor. Eso lo criticaban en su respectivo tiempo y momento los padres de la iglesia. Pero también, oigan bien, los padres de la iglesia, y por eso la doctrina social de la iglesia tiene una línea fuerte de incidencia en la construcción de la polis, de la política. Y van a decir que la política tiene un origen en el poder supremo que es de Dios, en la obediencia a las autoridades mientras no vayan contra Dios. ¡Uy! Esto perfecto, esto nos cae perfecto para estos días que en Colombia tanto están haciendo politiquería y hasta se valen de Dios para poder conseguir un voto. El fin es el bien del imperio o de la ciudad. ¿Cuál es el fin? Es decir, que el emperador se convierta en un Dios adorado en el imperio, o que verdaderamente se construyan las ciudades desde esas pequeñas comunidades. También se habla en la política que hacen los padres de la iglesia de cómo el emperador debe estar sometido a la ley de Dios para poder gobernar justa y rectamente el imperio. El uso de la fuerza y la coacción debe garantizar la dignidad humana. Esto en estos tiempos, hoy, lean o vean las noticias esta noche, las protestas que había aquí en Bogotá en contra del uso desmedido de la fuerza y todo lo que eso ha ocasionado en contra de la dignidad humana. Tercer pilar, la teología moral. Cuando hablamos de teología me gusta esta definición que es muy concreta. Desde el mundo del desarrollo y del confort y de la economía, la teología está orientada a la interpretación, oigan bien, de la historia desde el ángulo particular de la relación del hombre con Dios en Jesucristo. Oigan bien, tarea, hacer una lectura de la relación de Dios con el hombre en Jesucristo. Eso es hacer teología. Yo como teólogo lo que hago entonces es leer cómo Dios se manifiesta en la historia
a través de esa relación que tiene con nosotros en la persona de Jesucristo, en el referente de Jesucristo. Eso lo dice otro jesuita, también maestro mío de teología, el padre Alberto Parra. Pero me parece que es interesante partir de esta definición de lo que es, teología, para entender que ese va a ser otro fundamento de nada más ni nada menos que la doctrina social de la Iglesia. De tal manera que, como dice Francisco, el teólogo es un gestor de la encarnación de la fe vivida. ¿Qué hace la teología? Pues gestar espacios donde Dios se encarne, donde Dios pueda vivir, pueda habitar. Y por eso el teólogo tiene que estar desbordado por buscar siempre esa presencia escondida de Dios, como muchos autores lo han manifestado. Y dice el padre, dice el Papa Francisco sobre la teología lo siguiente, que no se hace teología individualmente, sino en comunidad al servicio de todos. ¿Para qué hacemos pastoral social? Para ponernos al servicio de todos. De tal manera que en la medida en cuanto hacemos y servimos a la comunidad, pues lo que estamos haciendo es generar unas condiciones para que Dios se manifieste allí. Eso es hacer teología. Pero continúo con lo que dice Francisco. Dice, la teología no se hace individualmente, sino en comunidad al servicio de todos para difundir el buen sabor del evangelio a los hermanos y hermanas de nuestro tiempo. Siempre, me encanta esto, con dulzura y respeto. Dulzura y respeto. ¿Cuántas veces no hemos tenido experiencias desagradables en donde no nos hablan del evangelio con dulzura y respeto, sino con imposiciones, con obligaciones, con reproches, con reclamos, con advertencias, en fin? Pero qué bonito sería que ustedes, estudiando esta doctrina social de la Iglesia, puedan ir construyendo comunidades en donde verdaderamente se construya el evangelio desde el amor, desde la dulzura, desde el respeto. Bueno, avancemos. Cuarto pilar de la doctrina social de la Iglesia para cerrar estos 4 fundamentos y pasar a una última parte de discernimiento en esta clase. ¿Qué es eso de la ley natural? Miren, se los decía yo de una manera ligera al inicio de esta clase. Es esa ley, es eso que está en lo más profundo de nuestro ser y de nuestra conciencia que no nos deja obrar mal. Aquí yo lo describo de la siguiente manera. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que no se dicta a sí mismo. Es algo que uno dice, oiga, pero ¿qué es lo que me lleva a mí a haberme arrepentido de haber hecho el mal? Esa es la ley natural. ¿Qué es lo que me lleva a mí a decir, ¿me lo robo o no me lo robo? Una ley natural que me dice que con robar le hago daño al otro, que con mentir le estoy haciendo daño al otro. Esa es la ley natural, de tal manera que el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana. Cuando yo tengo claridad sobre mi dignidad como ser humano, estoy totalmente seguro que difícilmente violento a otro ser humano. Pero cuando no hay esta conciencia, me salto la ley natural y hago y deshago con los demás. Ayer me hacían una pregunta, entonces, ¿qué es lo que hace que una persona obre mal? Pues esa falta de conciencia de esa ley interna que lo lleva a actuar bien en pro de la construcción del bien con los otros. Eso es lo que denominaremos en la doctrina social de la Iglesia bien común. De tal modo que cuando hablamos de esta ley natural, lo hablamos como aquí yo lo digo como el núcleo más secreto que hay en el ser humano.
Eso es el sagrario del hombre, allá donde difícilmente va a poder llegar otra persona. Por más inventos que hemos querido hacer de lectores de la mente, no podemos llegar porque eso es un lugar sagrado en donde el único que llega es cada una y cada uno podemos llegar allá. De tal manera que podríamos sintetizar esta ley natural como es la conciencia de qué modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. Volvemos al principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que no es otro: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Ahí está el fundamento de la ley natural. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros, como estudiosos de la doctrina social de la Iglesia, entonces, a obrar y a poner en práctica esta doctrina? No es otra cosa que el cumplimiento de la ley del amor. Tercero, vamos a discernir en la vida. Entonces vamos a aterrizar esto como para ver qué nos está queriendo decir Dios en esta noche para poder aplicarlo en nuestros contextos pastorales. Primero, si definimos la doctrina social de la Iglesia como ese conjunto de orientaciones doctrinales y criterios de acción que tienen su fuente en lo que acabamos de ver, la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los padres, en los grandes teólogos de la Iglesia y en el magisterio, en especial de los últimos papas, estamos haciendo doctrina social de la Iglesia. No es otra cosa. ¿Qué es lo que hace que nos diferenciemos y que diferenciemos esto que hacemos de lo que no es doctrina social de la Iglesia? Es que, bien lo dice el profesor Ildefonso Camacho, que también abría este diplomado en un video que nos mandó desde Granada, España. Pues él dice que la doctrina social de la Iglesia no es un cuerpo definitivo o ya terminado. Dice que es todo lo contrario. La doctrina social de la Iglesia es un organismo en constante actualización y con una tradición abierta y dinámica. De allí que tiene vigencia hoy, porque estudia, analiza y aplica. Entonces, si yo voy a hablar sobre las condiciones del trabajo, que fue el primer tema que surgió en la doctrina social de la Iglesia con la Rerum Novarum en 1891, el problema de los trabajadores y los obreros. Cuando voy viendo en toda la doctrina social de la Iglesia cómo evoluciona este tema del trabajo, paso, por ejemplo, por un papa como fue Juan Pablo II, un obrero que buscó mejorar las condiciones. Veo cómo va evolucionando en todo el magisterio también de Benedicto XVI. Antes el obrero, el gran obrero italiano Juan XXIII también estaba hablando de las condiciones laborales. Todos los papas de la doctrina social de la Iglesia han hablado del trabajo y llegamos, por ejemplo, a la reflexión de el Papa Francisco, que está diciendo y está hablando hoy del trabajo y de las condiciones dignas para trabajar y de la remuneración. No está hablando de cosas mágicas, sino de un trabajo decente y bien remunerado, dice el Papa Francisco. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar nosotros cuando hablamos del trabajo? Pues tenemos que procurar unas condiciones para que el trabajo sea digno, decente y bien remunerado. Esto no es doctrina social de la Iglesia, llenar a la gente de ideas, llenar a la gente de ideologías. No es doctrina social de la Iglesia, no es, se los aseguro. No es personas que no tienen pensamiento y entonces les metemos cualquier tipo de ideas ahí en el pensamiento para que el día de mañana entonces se quiten el sombrero y vayan y aprendan otra cosa y vuelvan a llenar su cerebro. No es esa doctrina social de la Iglesia. Lo que es doctrina social auténtica es poder dar un paso y entender que cuando hablamos de doctrina social es un organismo, es un cuerpo, no son momias de estatuas de museo que se quedan ahí quietas, rígidas, sino
eso que dejamos que el Espíritu avive en nosotros, eso que dejamos que el Espíritu toque en nosotros para hacer y escudriñar a la luz del Evangelio los grandes signos de los tiempos. Y termino diciéndoles a todos que tengan una feliz noche. Hasta aquí llega un poco la presentación que quería compartir con ustedes. Quisiera dejar estos últimos 10 minutos para poder compartir preguntas, inquietudes que hayan tenido en el transcurso de esta clase. Entonces lo vamos a hacer y lo vamos a manejar. Como ya llegó nuestro coordinador, entonces le voy a pedir a Miguel que me ayude dándole la palabra a los que pidan y levanten su mano. Si quieren, mejor cuando me vayan a hacer la pregunta, abren su cámara para yo también verlos y poder responder lo que yo pueda, si está en mi conocimiento. Muy bien. Preguntas, inquietudes, comentarios, resonancias, desacuerdos, aprendizajes. El que quiera decir, oiga, mire, yo me quedo con esta frase, yo me quedo con esta palabra, yo me quedo con qué se van en esta noche. Sí, a ver, ¿quién dijo yo? Hola, profe, buenas noches. Yo, Richard. Sí, Richard, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Digamos, a lo último usted dice que la doctrina social de la iglesia está en constante actualización. Sí, sí. ¿Por qué es tan difícil? Hay veces que se tiene como el miedo a no inventar cosas nuevas, ¿no? Sino a intentar crear más espacios, de pronto por el miedo al fracaso, podría ser, o a ciertas cosas. Lo expreso porque creo que muchas veces nosotros somos muy pasivos. Yo ahora estoy acá en el seminario de Ibagué, y pues ante las dinámicas sociales que se presentan, le tenemos cierto miedo a buscar otras formas de expresar las necesidades de la gente y otras formas de actuar, aún sabiendo que si caemos, pues podemos como usar eso como una base de laboratorio para crecer más. Sí, Richard, gracias por su pregunta desde el seminario de Ibagué. Miren, si hay algo en lo cual hemos aprendido en los últimos tiempos en doctrina social de la iglesia es a poder responder a los grandes temas que van surgiendo en la sociedad. Por ejemplo, un gran tema que tenemos actualmente es el tema de ver el capitalismo como una religión. Eso es un tema muy importante para trabajar desde la doctrina social de la iglesia. ¿Y por qué decimos que esta doctrina se actualiza y se renueva constantemente? Porque tenemos y podemos hacer todo el recorrido de cómo la economía en el mundo tiene que estar al servicio de la construcción social y del bien común. Y hoy podemos hacer una fuerte crítica desde esto que nos está enseñando el Papa Francisco en su magisterio, hablando de por qué la economía actual es una economía que mata. Ahora, Richard dice una cosa muy interesante, que es lo que hace que nosotros no tengamos una reacción frente a muchas cosas que pasan en nuestro entorno. Es lo que la filósofa Martha Nussbaum va a llamar en este libro de la monarquía del miedo, casualmente eso, el miedo. Es el miedo que tenemos. Porque el miedo nos, dice ella aquí en este libro, que nos lleva a una actitud egoísta y a una actitud que nos hace apartarnos de la realidad. Y creo que el gran desafío que nos propone la doctrina social de la iglesia es eso. Enfrentemos la realidad a la luz de lo que diría los sagrados evangelios, de lo que nos diría la palabra, de lo que nos han dicho los padres de la iglesia, de lo que podemos hacer en la construcción de una teología moral, y veámoslo a través de eso,
que es la ley natural. Es decir, no tengamos miedo ante los grandes desafíos que van saliendo en la historia, enfrentémoslos, pero enfrentémoslos con la mente, con el corazón, con el alma y con las fuerzas, es decir, con todo, no tengamos miedo. Muy bien, creo que, Carol, tienes la palabra. Gracias, profe. Pues primero pedirte disculpas porque te estoy desde el celular y no sé por qué, me imagino que porque el aguacero está cayéndose todo el tiempo la red. Pero bueno, estuve la mayor parte de la clase. No, pues estoy como reflexionando frente a la labor que nosotros realizamos en la pastoral social gracias a tus reflexiones del día de hoy. Y pues cada vez me convenzo más que a través de la labor social de la iglesia y de cómo nosotros hacemos y acompañamos a las comunidades desde la fraternidad, desde la solidaridad, desde la caridad, también evangelizamos y llevamos como el mensaje del evangelio siempre a las comunidades. Yo siento que conectando con lo que tú mencionabas también en el otro diplomado, el hecho de ver a Jesús reflejado, el rostro de Jesús reflejado en cada una de las personas que acompañamos, hace la diferencia de la labor del que realiza la pastoral social respecto a otras organizaciones, porque claro, nosotros ahí comprendemos, por ejemplo, que Jesús también fue un migrante y vemos en esos migrantes el rostro de Jesús, vemos que fue vulnerado y entonces vemos en las comunidades vulneradas el rostro de Jesús, fue echado de su casa y fue pisoteado y en esas personas también vemos el rostro de Jesús, como que repetimos la historia, pero entonces intentamos evangelizar desde como ese amor. Y también pues me convenzo cada día más que no solamente a través de la liturgia y a través de quizás la asistencia a la parroquia, que también es muy importante, pero pues llevando, digamos, ese mensaje de esperanza a las comunidades y más en un país donde todos los días nos levantamos con una situación difícil que nos trae desesperanza, pues llevando ese mensaje de esperanza también evangelizamos. Y más como tú lo mencionas, profe, en este momento donde el conflicto está recrudecido, donde pues no respetamos la vida del otro, no respetamos la dignidad del otro. Pensar de esta manera como nosotros desde la iglesia pensamos incluso ya se volvió lo diferente. Entonces, como también esa diferencia es buena y llevamos esperanza. Incluso en estos días intentamos parar una de las operaciones en el Catatumbo y el padre nos decía, no podemos parar. Es que, hija, no podemos parar porque si nosotros no estamos, ¿quién está? O sea, ¿quién le lleva esperanza a la gente? Y yo creo que esa es la mejor manera de evangelizar. Cada vez estoy más convencida que así es. Sí. Sí, gracias, Carol, por ese comentario que me remitió inmediatamente a la primera homilía del Papa Francisco, cuando le dijo a la iglesia, ¿qué es lo que nos diferencia de una ONG? Lo que nos diferencia de una ONG es que nosotros caminamos, como tú lo decías, acompañamos la comunidad, construimos con la comunidad. La Iglesia Católica es una iglesia que construye con la misma comunidad, pero ante todo lo que nos va a diferenciar de una ONG es que confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso nos diferencia. Y confesar a Jesucristo como nuestro Salvador no es otra cosa que eso que decíamos de amar a Dios con todo el corazón, el alma, las fuerzas y con todo el ser. Gracias por tu comentario. Creo que vamos a darle la palabra a una última persona. Omar Fabián. Omar Fabián, y con él cerramos las preguntas. Bueno, profe, muchísimas gracias. De verdad es muy interesante acercarnos a estos temas, una actualización un poco de los contenidos estudiados. Yo, para hacer una acotación, ciertamente les cuento un poco, yo asumí como subdirector de Pastoral Social hace 3 semanas apenas. Entonces estoy en todo lo de la actualización de
de temática. Me corresponde estar a la cabeza de un proyecto de atención a migrantes. Tenemos uno de los corredores viales más grandes de toda esta zona, porque arrancamos casi desde el límite con Bucaramanga y vamos hasta el límite con Boyacá. Entonces es un corredor grandísimo. Me parece muy interesante, me encantó la opinión también de Carol, gracias por esa opinión. Jesús también fue un migrante, me encanta esa frase y sin duda alguna, pues con tu permiso la utilizaré también en las reflexiones que haremos de aquí en adelante. Y para dar mi opinión respecto a una problemática que presentamos nosotros y que sin duda alguna en muchas diócesis, en muchas parroquias también presentamos, y es que a veces nos quedamos en la cuestión organizativa no estoy en contra de los planes de pastoral, son geniales, pero a veces nos quedamos como en una estructura de hacer pastoral y se nos olvida que la pastoral se hace también, o mejor dicho, que nosotros evangelizamos desde la atención a las personas. Lo digo porque en días anteriores pues estábamos como tratando de formalizar un poco los proyectos de atención a estas familias, a estas personas vulnerables. Y me decían, no, es que hay que frenar tantico esas acciones porque estamos en el discernimiento del plan de pastoral. Pero se generaba un cuestionamiento. Yo no puedo llegarle con un plan de pastoral para alimentar a una familia que está pidiendo porque necesita, porque está con un hambre cruda. Entonces, pienso que es una tarea muy, muy especial. Más que encasillarnos en estructuras, me gusta mucho de lo de la doctrina social de la Iglesia y todo este trabajo de pastoral social no es un esquema cuadrático que ya está definido y que ya no hay nada más que decir, sino que es algo que se va haciendo, que se va construyendo desde la misma experiencia. Entonces eso, me parece muy interesante que podamos pensar que no la pastoral social, no el trabajo social, no la caridad cristiana como un elemento de un plan de pastoral, de una estructura pastoral, sino como el elemento transversal de toda la evangelización, porque no podemos quedarnos solo con la estructura de que reunión de comités y vamos a hacer estructura de comités, jerarquizamos comités y los demás pues que miren a ver qué hacen. Entonces me parece muy, muy, muy interesante, muy rico, muy, muy práctico todo esto de pastoral social. Muchas gracias. Gracias, diácono Omar. Muy oportuno su comentario y Miguel Ricardo, regáleme un minuto para responderle al diácono lo siguiente. Si algo hemos aprendido de la doctrina social de la Iglesia es la evolución que ha tenido la caridad. Nosotros en América Latina hemos hecho una reflexión muy interesante a través de las Cáritas y hablamos de un modelo de caridad que tiene 4 dimensiones. La dimensión asistencial, esa que usted nos estaba diciendo que es necesaria en un momento en que tienen hambre, en que les falta techo, en que les falta abrigo, es necesaria, pero no es la única. La pastoral social tiene que aprender a vivir el paso de una caridad asistencial a una caridad promocional de la persona. Y eso lo aprendemos en la doctrina social de la Iglesia. Y luego a dar el paso de promocional a una caridad liberadora, no dependiente, sino liberadora. Y de esa caridad liberadora, dar un cuarto paso que es a una caridad reconciliadora. Pero eso lo veremos en otro apartado, en otra noche, si Miguel Ricardo me vuelve a invitar. Muchísimas gracias a todos por su atención y qué pena haberles quitado estos 2 minutos. Miguel Ricardo, tienes la palabra. Pero claro que sí, Wilmar, seguramente que estará invitado a muchas otras sesiones con nosotros. Muchas gracias. Creo que hoy estamos todavía en ese trabajo de sentar las bases de la doctrina social de la Iglesia, el concepto, la finalidad, las fuentes, naturaleza, bueno, todo lo que es fundamentación básica para este tema tan importante que es el de la doctrina social de la Iglesia. Me uno también a ese llamado que han hecho en esta noche y ojalá ustedes lo puedan reflexionar en este fin de semana y es cómo hacer vida la doctrina social de la Iglesia, cómo no dejarla en estos conceptos que a veces nadie entiende, sino cómo llevarla a la vida, cómo hacer vida la doctrina social de la Iglesia. Esa es la tarea. Recuerden que ustedes tienen un documento obligatorio. Yo los envié esta mañana, creo que sí, esta mañana les envié un documento que se dice documento de lectura obligatoria. Es el 4º capítulo de la Evangelii Gaudium. Entonces, por favor,
Espero que lo lean muy bien, que lo tengan subrayado, porque ya vendrá, yo ya les diré la semana entrante cuándo lo vamos a evaluar. Bueno, vamos a tener un quiz, unas 10 preguntas sobre ese documento, entonces preparemos muy bien ese documento. Podrán responder la evaluación con el documento abierto, no se preocupen, pero lo importante es leerlo, tenerlo claro, ¿sí? Seguramente ustedes, todo el mundo cuando nos dicen evaluación nos asustamos. No, van a poderlo hacer con el documento abierto, pero seguramente que habrán una o dos palabritas que los pondrán a pensar cuál será la respuesta. Bueno, entonces ese es un poco, sigan con ese ánimo, con esa participación, muy bien. Ojalá siempre que se abren los micrófonos es para que ustedes participen, es un grupo pequeño, entonces los invito a que aquí el único tímido se llama Miguel y Wilmar, de resto ustedes no son tímidos, entonces por favor abrimos micrófonos, preguntamos, no nos tienen por qué dar pena, es posible que la pregunta que usted está haciendo aclare dudas de muchos otros que les da miedo preguntar. Entonces, muy bien, muchísimas gracias a todos. Abrimos por favor sus cámaras para tomar la foto en esta noche. ¿Listo? Gracias. Todos, por favor. Muy bien, María Cristina se está peinando, eso está perfecto. La sonrisa, yo sé que Pele es una sonrisa hasta ahora, eso es una cosa macha, ¿cierto? Pero bueno, por favor, una sonrisa. 1, 2, 3, gracias, muy amable. Y nos falta el otro grupo. Por favor, me esperan un momentico. Entonces, el grupo número 2, ya, gracias. Eso, perfecto. Este grupo está más sonriente. El diácono Neil está muy serio. Es una sonrisa, hermano, ¿sí? Acordémonos de los primeros capítulos de la alegría del evangelio, ¿no? El Papa no quiere ver católicos tristes, sino muy alegres. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y todas por esta noche habernos acompañado. Wilmar, muchas gracias, claro que sí, esperemos que nos pueda acompañar muchas, pero muchas sesiones. A todos una feliz noche y que descansen. Feliz noche, gracias. Gracias, lo Feliz mismo. noche, que descansen. Bendiciones para todos. Gracias, Gracias, profe Wilmar. Con gusto. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche. Listo, Miguel, ¿cómo les fue? Muy bien, Rosita, súper. Estuvo Isabel y Diego, muy buena, muy buena. Sí. Muy interesante hoy, muy Isabel interesante. es buenísima. Isabel Sí, es buenísima. Sí, los dos se supieron, digamos que uno a uno trabajar muy bien, muy bien. Generaron también un espacio de preguntas bien interesante. Bueno, sí, la gente quedó muy contenta y bueno, Qué creo que bueno. vamos avanzando bien. Sí, señora. Listo. Bueno. Listo, Rosita. Bendiciones. Hablamos. Chao, Nos chao. vemos mañana. Ok. Chao, pues. Bueno, Chao. ok, chao, chao. Mañana tienes tú, ¿no es cierto? Mañana. Chao. Ok, listo, chao. Que descanses.